ya sos host. Ok, perfecto. Bueno, empezando por darle las gracias a Raúl y a Auge, por supuesto, por ese espacio. Mi nombre es Willy Carvajal, es un gran gusto estar con ustedes. Yo soy abogado de la firma Latamlex, que es una firma regional centroamericana. Específicamente trabajo como director del Departamento de Derecho y Tecnología, dando apoyo a las diferentes startups aquí en el país y también fuera de acá. Y pues bueno, justamente en este contexto que nos encontramos del coronavirus, hemos, hemos visto la oportunidad de dar un taller, o bueno, este webinar con respecto a cuáles son los cambios que se han implementado las últimas semanas en realidad en el país. Y siendo que han sido muchos los cambios, en realidad a partir del estudio que hicimos son más de 20 reformas en diferentes ámbitos, tanto legales como decretos administrativos. Consideramos importante informarle a la comunidad emprendedora cuáles son esos cambios, cómo se pueden beneficiar de ellos y también cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer uso de los diferentes beneficios que el país, en este caso, digamos, el gobierno ha estado brindando. Dicho lo anterior, doy inicio a nuestra conferencia. Pues ahí, como parte del convenio que tenemos con Auge y Latamlex, que un poco más adelante puedo ahondar sobre el tema. Y tenemos 5 importantes temáticas para el día de hoy. La primera es abordar cuáles son las reformas legales en materia laboral que se han introducido en el país. Hemos escuchado de suspensión de contratos, hemos escuchado sobre jornadas reducidas. Vamos a ver cuáles son las diferencias, cuál es el procedimiento para aplicar a ello. Luego vamos a ahondar con respecto a cuáles son los cambios que se han dado en seguridad social y en el tema de los seguros. Luego vamos a andar en el tema de modificaciones al sistema tributario que se han dado también en el país para los que son importadores o que trabajan en este tipo de industrias. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre las reformas en materia crediticia, qué es lo que el CONACYF ha planteado, qué es lo que algunos bancos están haciendo. Y por último, un par de modificaciones ahí que también son importantes. Para la dinámica de este webinar vamos a primero abordar cada uno de esos puntos. Digamos, primero vamos a hablar sobre las reformas laborales y darle luego un espacio para que si hay preguntas del público podamos formularlas inmediatamente y luego continuar con cada uno de los ítems. Dicho lo anterior, empecemos por el primer tema, los cambios en el derecho laboral. Y aquí antes de iniciar concretamente con el tema, sí me gustaría ahondar en algunas particularidades que el país ha estado, o que el gobierno ha estado haciendo esfuerzos junto con la Asamblea Legislativa para tratar de evitar el desempleo masivo, a pesar de que obviamente la situación es complicada, pero creo que se han implementado medidas importantes. Las dos principales, una fue introducida por la ley 9832, que es la conocida como la ley de reducción de jornadas laborales, y luego tenemos un decreto ejecutivo que lo que hizo fue reglamentar el Código de Trabajo con respecto a la suspensión temporal de los contratos laborales. Entonces tenemos dos figuras importantes, reducción de jornadas y suspensión de contratos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas y cuáles son los requisitos. Empecemos por el tema de la reducción de jornada laboral. Nuestro país, o en este caso el legislador planteó que se necesitan 2 requisitos para poder hacer uso de esta figura. Una es que las empresas tengan al menos una pérdida de ingresos brutos mensuales de hasta el menos 20%, digamos, en sus ingresos, lo cual les permitirá entonces reducir la jornada laboral de sus empleados hasta máximo un 50%. Entonces, si por ejemplo en el mes de abril, bueno, en este caso el mes de marzo del 2020, mis ingresos se redujeron un 20% en comparación con el mismo mes del año anterior, es decir, con marzo del 2019, yo tengo derecho a la posibilidad de poder aplicar esta reducción de jornada hasta en un 50% de la planilla. No el 50% de la planilla, sino el 50% de la cantidad de horas que trabaja cada persona en mi empresa. Si por el contrario la afectación ha sido más grave y se han reducido los ingresos hasta en un 60%, yo tengo derecho o la posibilidad de aplicar una reducción de la jornada laboral hasta en un 75%.
Es decir, que el trabajador estaría únicamente elaborando un 25% de su jornada habitual y, consecuentemente, estaría pagando únicamente ese porcentaje. Eh, Como decía anteriormente, lo que se utiliza es un comparativo con respecto al mismo periodo, al mismo mes, pero del año anterior. No es con respecto al mes previo, sino es el mismo mes del año anterior. Y si son empresas nuevas, con respecto al promedio de los últimos 3 meses de operación. Esto especialmente, digamos, para emprendimientos nuevos o empresas que apenas estén iniciando. ¿Qué es importante también tomar en cuenta acá? Bueno, uno, que es una decisión unilateral del patrono, es decir, no requiere el consentimiento de los trabajadores y por lo tanto la gestión que se hace ante el Ministerio de Trabajo también es completamente unilateral. Ahora bien, la ley también establece en el artículo 3 que se puede hacer una negociación directa con el sindicato, si es que lo viera, pero recordemos que esto aplica solamente para el sector privado, entonces es difícil, o bien se puede hacer con representantes libremente electos de la empresa, en lo que hablamos, o lo que llamamos típicamente un arreglo directo. Entonces, bajo esta figura, ya no es una decisión unilateral, sino que hay un convenio entre las dos partes, entre empleados y patrono, en donde todos convienen que se va a reducir la jornada laboral y por lo tanto hay una diferencia fundamental entre la decisión unilateral con respecto al arreglo directo, la cual es la siguiente. En la decisión unilateral, vamos a ver que tenemos que hacer un trámite de autorización ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a verificar que se cumplen los requisitos, incluyendo una declaración jurada que se tiene que hacer, y luego se hace una inspección y luego se aprueba por parte del Ministerio de Trabajo la figura. En cambio, cuando hacemos un arreglo directo, sí, se tiene que notificar de dicho arreglo al Ministerio de Trabajo, pero no requiere una autorización por parte de ellos, no se requiere esa inspección y por lo tanto las partes son libremente, o quedan libremente facultadas para elegir los términos según su propia conveniencia. Con respecto a esta figura de reducción de jornada laboral, la ley establece que se puede hacer por durante 3 meses y renovable por 2 periodos, es decir, podría ser extendido hasta 9 meses si las circunstancias que lo meritan todavía permanecen. Em, ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso para aplicar la figura? Bueno, remitir la solicitud a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahí viene el correo electrónico en el cual se tiene que hacer esa gestión. Y algo que es muy, muy importante es que eso se tiene que hacer en el plazo de 3 días, máximo 3 días después de que se va a empezar a aplicar o que entre en vigencia la medida. Es decir, si yo tomé la decisión hoy y eso va a impactar a mis trabajadores a partir de hoy, tengo 3 días para poder informar de esas circunstancias, hacer la solicitud ante la Dirección de Trabajo, o si en el caso de un arreglo directo entre los trabajadores y el patrono, igual a partir de la fecha del arreglo tengo 3 días para notificar. Caso contrario, me expongo a una sanción que va desde los 3 salarios base hasta 19, 20 salarios base. Entonces, de ahí la importancia de hacer esto en ese plazo de los 3 días. ¿Qué tengo que hacer? Adjuntar una declaración jurada con una firma autenticada por un notario público en donde yo doy fe de ciertos elementos que ya voy a mencionar. O bien puedo presentar una certificación de contador público autorizado donde debe fe de la disminución de los ingresos en comparación con el mismo mes del año anterior. La ley también establece que si se ha ordenado el cierre de la empresa o disminución de sus operaciones u ocupación, en este caso por parte del Ministerio Público, como ha sido en el caso de los restaurantes, de los cines y de muchas otras industrias que han sido ordenados su cierre por la fuerza, basta con acreditar dicha orden, entonces por lo tanto no es necesario ni la declaración jurada ni tampoco el certificado de contador público. Es importante recordar que es uno u otro, no es que son los dos, puede ser una declaración jurada o bien un CPA. Reiterar esto que siempre se tiene que notificar al ministerio y debe existir una resolución de autorización, es decir, no basta con simplemente llegar a un acuerdo y no notifico, siempre tiene que notificarse y tiene que haber una autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el caso de que sea una decisión unilateral. Según la ley, el convenio tiene efecto retroactivo de la fecha de vigencia, es decir, que si el ministerio dura 2 semanas en dar la autorización, igual tiene efecto retroactivo a partir de la fecha en que determinamos como inicio de esta gestión.
También se debe informar sobre cuáles son las calidades de los trabajadores afectados, es decir, cuál es el nombre y las otras circunstancias, el número de cédula de los trabajadores que van a ser afectados por esta reducción de jornada. La ley establece también algunas excepciones, es decir, casos en los que esto no aplica. Cuando hay mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se puede reducir la jornada laboral. Si hay personas protegidas por fueros, como por ejemplo cuando son sindicatos o algún otro fuero especial, únicamente se puede aplicar la reducción de jornada laboral si el 90% de la empresa se va a ver sometida también por la reducción de la jornada laboral. Es decir, si esta decisión de reducción de jornada solamente la aplica a un 50% de la planilla, yo no puedo afectar a las personas que estén protegidas por fueros especiales. También la ley establece que hay un principio de igualdad de género, entonces si hay puestos equivalentes, tiene que darse una paridad de género, en el sentido de que se tiene que reducir la jornada de igual forma un hombre y una mujer. Es decir, no puedo escoger que solo las mujeres van a verse afectadas o que solo los hombres van a verse afectados por esta medida. Tiene que haber una igualdad de género. Y también obviamente que esta medida de reducción de jornada no puede tener efectos discriminatorios. Si fuera así el caso, con que el patrón no esté incumpliendo algunas de estas excepciones, se ve expuesto a una sanción económica bastante significativa. Otra figura que es, bueno, ya no es una reducción de jornada, sino que se va a terminar el contrato, es decir, la empresa va a terminar, va a cerrar operaciones por algún u otro motivo. Entonces ahí aplican, por supuesto, lo que es la liquidación del trabajador, lo que llamamos como la liquidación, en donde se paga el preaviso y el auxilio de cesantía, que esos dos rubros se calculan sobre los salarios percibidos antes de la entrada en vigencia de la disminución de la jornada, si fuera aquí en este caso se aplica, y que para todos los demás derechos que tenga el trabajador, como por ejemplo el aguinaldo y vacaciones, sí aplica el salario efectivamente percibido. Es decir, que si yo le reduje la jornada a un 25% o un 50% y solamente le pagué en consecuencia ese porcentaje, el cálculo de aguinaldo y vacaciones va a tener en cuenta únicamente este monto. No, esto no aplica para trabajadores incapacitados por enfermedad o que estén cubiertos por riesgos de trabajo o licencia para cuidar de pacientes en fase terminal o menores gravemente enfermos. En este caso, digamos, tiene que pagarse el salario completo. Y también algo pues, que es importante mencionar, que en la reducción de jornada el trabajo, digamos, la relación laboral no se suspende, no se interrumpe, no se suspende, siempre sigue en vigencia, al contrario, por supuesto, de terminación del contrato. Y si son contratos a tiempos definidos, es decir, que se establece por un periodo de 6 meses o un año, etcétera, se tienen que pagar en consecuencia daños y perjuicios por la terminación anticipada del contrato. Hay una tercera figura que establece la ley, y ya con eso termino lo que es la primera parte de la reducción de jornadas, que es la permuta de tiempo no laborado. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, es una interrupción temporal del contrato de trabajo con goce de salario. Es decir, yo le digo a mi trabajador, no trabaje ahorita, por ejemplo, durante este mes, yo le voy a pagar el salario y como contraprestación usted tiene que reponer ese mes en el plazo de un año. Es decir, una vez que esto ya se suspenda o que terminen los efectos de la crisis, etcétera, usted va a tener que reponer en ese mes que yo le pague a usted con horas extra o alguna figura que las partes acuerden particularmente. Si vamos a utilizar como empresa esta figura, la permuta de tiempo no laborado, no requiere una autorización previa por parte de la Inspección de Trabajo, pero sí nuestra recomendación es que quede por escrito, que hay un convenio entre las partes donde el trabajador se comprometa a que una vez que se reintegre a labores ordinarias, va a reponer las horas que le fueron, o las semanas, o el tiempo que le fue pagado sin que estuvo laborando. Entonces, esto en resumen, que es la reducción de jornadas laborales, las consecuencias en caso de que se termine el contrato y la permuta de tiempo no laborado, es lo que establece la nueva ley que se aprobó a finales del mes pasado. Aquí hay una especie de resumen, quizás con los temas más importantes que me gustaría que quedaran claros o que quedaran bien profundos en nuestra cabeza.
Uno es que siempre se debe pedir la autorización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto cuando se utilice la figura de la permuta. O bien, en el caso de que exista un arreglo directo entre el patrono y los trabajadores para reducir la jornada laboral, se tiene igualmente que informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Segunda conclusión, estos permisos, estas autorizaciones o excepciones, como queramos verlo, se tienen que tramitar en el plazo máximo de 3 días a partir de la entrada en vigencia. Caso contrario, se exponen a una multa económica. También, esto le permite, por supuesto, al trabajador acceder a un subsidio estatal, una carta que tenga que emitir en este caso el patrono, y con eso puede acceder a la figura de a los nuevos subsidios que está estableciendo el Estado. Y como parte importante de conclusión es que la reducción de jornada no termina ni tampoco suspende el contrato laboral. Evidentemente esto continúa con todas las prestaciones y en el régimen, digamos, normal que ha existido hasta la fecha. Entonces, esta es la primera parte. Eh, Me gustaría ahorita, antes de pasar un periodo de preguntas, comentarles sobre lo que es la suspensión temporal para así poder entender cuál es la diferencia que existe en relación con la reducción de jornada laboral. Bueno, como su nombre lo dice, la suspensión del contrato no se elabora ni tampoco se paga salario. En este caso, se parece un poco a la figura de la permuta, pero en el sentido que no se está labrando, pero en la permuta sí se paga el salario. En este caso, la suspensión del contrato no va a haber tampoco contraprestación por parte del patrono, entonces ninguna de las dos partes está ejerciendo sus obligaciones habituales. ¿Cuándo aplica la suspensión del contrato? Las mismas causales, si hay menos del 20% en los ingresos brutos mensuales o bien menos del 60% de los ingresos brutos mensuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. También aplica la misma protección a los fueros, a las mujeres embarazadas, no discriminación, igualdad de género o personas que tienen algún fuero de protección especial. Y también se tiene que notificar y se tiene que autorizar por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el plazo también de los 3 días que ya hemos venido mencionando. Sin embargo, hay también algunas pequeñas diferencias con respecto a la figura de la reducción de jornada. Por ejemplo, una declaración jurada que se hace ante notario público, en este caso el representante del patrono o el patrono tiene que dar fe de que existe una circunstancia, alguna de las causales que establece la ley para poder reducir la jornada y que eso se debe en consecuencia al tema del virus. Sin embargo, cuando se hace la declaración jurada por parte del patrono, en caso de suspensión temporal, se tiene que indicar además, uno, se tiene que dar fe de que cumple con el pago del salario mínimo a todos los trabajadores y tengo que dar fe de que estoy al día con el pago de las cargas sociales ante la Caja y de Seguro Social y ante el INSS. Recordemos que una declaración jurada, si al final de cuentas se dan cuenta que yo no estoy pagando salario mínimo, que no estoy al día con las cargas sociales, me pueden abrir un procedimiento penal por declaración por falso testimonio. Entonces, es importante tomar en cuenta que en la primera parte, que es reducción de jornada laboral, yo no tengo que dar fe. Incluso podría aplicar la figura en caso de que yo no esté al día con la Caja o con el INSS, pero si voy a aplicar la suspensión temporal de contrato, sí tengo que estar al día con estas instituciones. También tengo que indicar la temporalidad, es decir, desde cuándo empieza la suspensión, cuándo se finaliza la suspensión del contrato. Y en el caso de los trabajadores también hay una importante diferencia, porque aquí los trabajadores tienen que escoger a un representante cuyos datos van a ser transmitidos por parte del patrono al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese representante va a estar siendo notificado de todas las actuaciones dentro del procedimiento sumario que se inicie para estos efectos. Y también los trabajadores tienen que señalar un correo electrónico. ¿Para qué? Para que una vez que esté pronta a cumplirse el término de la suspensión temporal, el Ministerio de Trabajo les va a informar a ellos, a cada uno de los trabajadores, que pronto va a tener que reiniciarse el contrato o la relación laboral más bien, porque está pronto a suspenderse, a darse por terminada la suspensión temporal que fue autorizada al patrón. Entonces, en este caso también nos vimos que una reducción de jornada puede ser unilateral, no por el consentimiento ni la autorización del trabajador. En este caso, pues también puede ser tomada, la decisión puede ser tomada unilateralmente por el patrono, pero
sí tengo que informarle, tengo que nombrar un representante de los trabajadores que vaya junto conmigo a hacer la gestión como patrono, y también tengo que indicar los correos electrónicos para que los trabajadores puedan recibir notificaciones por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, acá doy por terminado esta primera parte, que es en relación con, con los cambios más importantes en materia laboral. eh, y quisiera ver si hay alguna pregunta de momento, si no, pues para continuar con la charla. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿se pueden elegir diferentes porcentajes de reducción de jornada en los trabajadores? Sí, en efecto, se pueden determinar que para ciertas actividades económicas, digamos que cierta parte de la empresa, va a haber un ejemplo que para marketing se va a reducir la jornada, digamos que, voy a empezar bien. Imaginemos el primer supuesto, que es que la empresa se ha tenido reducción de los ingresos entre un 20 y un 60% en comparación con el mismo mes del año anterior. Entonces, por lo tanto, lo máximo que yo puedo reducir la jornada laboral es un 50%. Puedo determinar que para el departamento de marketing le voy a reducir la jornada un 40% y que para el departamento de recursos humanos son un 50% y que para el departamento de ventas solo un 10%. Es decir, yo puedo determinar diferentes porcentajes siempre y cuando exista una justificación objetiva y que no sea una medida discriminatoria, que eso es lo que tenemos que verificar, de que en efecto no se esté haciendo ninguna discriminación, y que a las personas del mismo departamento yo les estoy aplicando igualdad de género en cuanto a la reducción de jornada. Si cumplo con estos requisitos, puedo perfectamente aplicar diferentes porcentajes de reducción de jornada en los trabajadores. Espero haberle contestado a la pregunta, y si no, pues con todo gusto quedo también atento para cualquier otra pregunta. Dice por acá, no me queda claro el tema de la permuta y la reposición, sobre todo si está establecida una jornada máxima de 48 horas. Sí, en efecto es una excepción que está estableciendo la ley, es decir, que en este caso el Código de Trabajo está sufriendo una modificación por una ley posterior, en donde se establece que eh, si yo acuerdo con el trabajador de que no va a trabajar durante un determinado periodo y yo le voy a pagar ese periodo, no estamos hablando de vacaciones, ¿verdad? Estamos hablando de jornada ordinaria. Yo puedo convenir con ese trabajador de que en efecto luego reponga esas horas en algún momento posterior. Imaginémonos en el caso, no sé, de una persona que trabaja en un restaurante, se llega a un acuerdo que, bueno, el patrono le va a pagar mientras tanto el salario, y luego esas horas, esa jornada los va a retomar o los va a aplicar en una fecha posterior. Sí, se puede hacer esa figura, se puede utilizar. Tiene que haber un convenio entre las partes de cómo se va a hacer el cumplimiento de esas horas extra. Puede ser, por ejemplo, aplicando la figura de las horas extra, siempre manteniendo los límites que establece el código. Pero sí, en efecto, es una reforma de una ley posterior que se está haciendo al Código de Trabajo, y donde se está permitiendo hacer el uso de esta figura de la permuta. Si no queda claro, igualmente, por supuesto que con todo gusto quedo para ampliar la respuesta. Bueno, creo que de momento esas son las preguntas que tenemos en la parte de derecho laboral. Voy a ir avanzando entonces con la presentación, y cualquier cosa lo podemos ampliar posteriormente. El segundo tema donde ha sufrido reformas es en materia de seguridad social y en el INSS, que también han dado algunos estímulos para las empresas con el fin de coadyuvar económicamente. Empecemos con el tema de la caja. Se han adoptado, la primera medida que adoptó la Caja Costarricense de Seguro Social fue recibir el pago de las cargas sociales sobre los saldos reducidos por 3 meses. Es decir, si yo voy a aplicar reducción de jornada laboral y voy a pagarles únicamente el 50% del monto del trabajo, porque es la jornada que se está trabajando. Y aquí eso es importante hacer una diferencia, quizás antes de ahondar esto. No es que yo le voy a exigir al trabajador que trabaje el 100% y que solamente le voy a pagar el 50%. Es una reducción de jornada, es decir, que entonces si yo solamente le voy a pagar el 50%, le voy a exigir únicamente que trabaje el 50%. No es que se reduce el monto que yo le pago por mes, sino que es una reducción de jornada. En estos casos, si yo le estoy aplicando un 40, un 10, un 20%, o incluso hasta un 75%, porque la ley lo permite, si es que yo sufrí pérdidas
menos de 60, de por más del 60% de los ingresos brutos, yo voy a reportar a la caja el monto que efectivamente estoy pagándole al trabajador y únicamente pago las cargas sociales, que aproximadamente para el patrón es un 26% sobre ese salario realmente percibido por el trabajador. Esto, repito, por un periodo de 3 meses. Y también esta institución acordó reducir a un 25% la base mínima contributiva en salud y pensiones, que aplique tanto para personas que están en planillas como independientes, también por un periodo de 3 meses. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, antes de esta reforma, si yo contrataba a una persona para que laborara 3 veces por semana, había un mínimo de salario que tenía que respetarse, que ese mínimo salario era más o menos, oscilaba a los 390,000. Entonces, independientemente de si yo le pagaba a esa persona 100,000 colones, igual tenía que reportar o que pagar con base en este mínimo presuntivo de ley que aproximadamente oscila a los 390,000 colones. Lo que hizo la caja fue reducir ese monto de la presunción mínima de salario que debería recibir a un 25% de esa base, y con base en eso es lo que se paga. Entonces, por ejemplo, sé que un trabajador independiente que usualmente estaba pagando 30,000 colones, ahora está pagando 5,000 colones de planilla. Perdón, de reporte ante la caja. Entonces, sí es un alivio financiero importante para las empresas. Eh, También la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó la política de una flexibilidad mayor en convenios de pago, con lo cual se exigen nada más dos requisitos. Es que al menos se paguen los aportes de la Ley de Protección al Trabajador. Es decir, que si yo como patrono necesito o quiero formalizar un arreglo de pago eh, con la caja, para que me autoricen ese arreglo, al menos tengo que pagar ese mínimo que son los aportes de la Ley de Protección al Trabajador. Y si soy trabajador independiente, pagar al menos un 5% del monto deudado. Si yo cumplo con estos dos pagos mínimos, la caja estaría en este caso anuente a llegar a un arreglo de pago conmigo. Y también se adoptó la orden de que no se van a iniciar cobros administrativos ni judiciales hasta después del 30 de junio. Lo mismo para dar pues un poco de alivio, entre comillas, a las empresas, no poner también más presión emocional, psicológica sobre una persona que también está atrasado en el tema de los pagos de la caja. Esto, pues obviamente, si yo ya venía atrasado con los pagos ante la caja, me permite tener una mayor apertura para que la caja convenga conmigo un arreglo pago con alguna condición que yo pueda asumir. En el tema del INSS, cuando son seguros comerciales, ellos extendieron el periodo de gracia hasta por 4 meses. Entonces, antes de esta reforma, la ley del contrato regular del contrato de seguros establece que el periodo de gracia es de 10 días. Es decir, si yo, por ejemplo, pago las pólizas el primero de cada mes, yo tengo 10 días de gracia para poder hacer el pago de esa póliza. Imaginémonos que, por ejemplo, tengo una póliza de incendio, tengo que hacer el pago de esa póliza los primeros de cada mes, y resulta que el día 3 de junio acontece un incendio y yo no he pagado hasta ese momento la póliza. Bueno, la ley establece que yo tengo derecho a ese periodo de gracia, y por lo tanto, si el siniestro ocurre el día 3 o el día 4, yo podría perfectamente el día 5, el día 6 hacer el pago de la póliza, y por lo tanto me cubre el seguro que yo tengo vigente. ¿Qué es lo que hizo la reforma? Bueno, que extender ese periodo de los 10 días hasta 4 meses. Es decir, si yo tengo una póliza, me puedo atrasar en el pago de esa póliza antes de 4 meses, y si en ese periodo de 4 meses ocurre el siniestro, también estaría cubierto. Es decir, aplica la cobertura del seguro aún sin haber pagado la póliza con este periodo de gracia. Aplica para los seguros existentes como los que se suscriban en este plazo. Entonces, no solamente son para seguros nuevos, sino también para los que ya ven en funcionamiento. Pero algo que es importante es que esto no es automático.
se tiene que firmar un documento, se tiene que hacer una gestión ante el Instituto Nacional de Seguros para firmar un acuerdo. Caso contrario, si yo tuve la mala suerte que aconteció el siniestro en el plazo digamos, de esos 3 meses y yo nunca formalicé un acuerdo, pues entonces no me va a aplicar la póliza. Entonces, por eso es importante que si van a utilizar esta figura, se tienen que acercar al INS y firmar un documento respectivo. Creo que, bueno, esto es en materia de caja de seguridad social. Por aquí creo que hay un par de preguntas, entonces voy a revisarlas. En el caso mío no aplicamos una reducción de jornada y la facturación me vino exactamente igual ahora a finales de marzo. ¿Eso está bien o debería llamar a la caja? No aplicamos una reducción de jornada, la factura. Sí, si no aplicaron la reducción de jornada, en efecto no le va a aplicar este beneficio, porque para que el monto que vamos a pagar va a ser en comparación con el salario real que yo le estoy reportando al trabajador. Es decir, yo no tengo que pedirle permiso a la caja para que me aplique esta reducción, pero sí tengo que informarle, o sea, cuando yo le pago al mes, hago el reporte de la caja de cuánto le pagué al mes a mis trabajadores, tiene que reflejar ya el monto reducido. Caso contrario, la caja va a aplicar el cobro con respecto al monto total. Entonces, ese es el trámite que sí hay que hacer. Otra pregunta es, ¿ese 25% también aplica para empresas que se vayan a inscribir a la caja o solo las ya inscritas? No, también aplica para las nuevas empresas, al menos durante este periodo que estamos hablando, que es de 3 meses. Es un periodo limitado. Puede ser que la Junta Directiva de la Caja de Costarricense de Seguro Social adopte ampliar este plazo posteriormente, pero bueno, eso es una decisión que ellos tendrán que tomar y momentáneamente, digamos, este beneficio se extiende solamente sobre 3 meses. Cualquier pregunta, repito, ahí la vamos cubriendo en el camino. Luego, vamos a analizar como un tercer punto cuáles son los cambios que se han hecho en el sistema tributario y aduanero costarricense, especialmente con el tema del IVA, que es importante, en el tema también de contratos arrendaticios comerciales y en el tema de aduanas. Antes de ver las diferencias en cada uno de esos 3 regímenes, es importante hacer la distinción entre lo que es una moratoria y lo que es una exención. En el caso de la moratoria me van a permitir pagar ese monto después, pero igual tengo la obligación de pagar esa cantidad de dinero. En la exención es que yo no tengo que pagar. Entonces, estas dos diferencias son importantes para ver cuál es la diferencia entre uno u otro régimen, como vamos a ver a continuación. En el caso, empecemos por el tema del IVA y el impuesto selectivo de consumo. En esos dos impuestos, la ley 9830, que es la ley de alivio fiscal por el COVID-19, establece lo siguiente. Va a aplicar para los meses de marzo a mayo del 2020, es decir, se tienen que presentar las declaraciones de abril, mayo y junio, que son los meses posteriores a cada uno de esos periodos, y yo puedo optar por el no pago del IVA o del impuesto selectivo de consumo bajo las siguientes condiciones. Si es una moratoria, recordemos, moratoria solamente es un pago aplazado. Debo cancelar el monto antes del 31 de diciembre del 2020 o bien puedo formular un arreglo de pago sin ninguna tasa de interés ni tampoco multa, siempre y cuando haga la solicitud antes del 15 de octubre del 2020 y pague como mínimo una prima del 20% de lo adeudado. Entonces, repito, con respecto a los meses que van de marzo a mayo del 2020, esta ley lo que permite es que yo pueda no hacer el pago del IVA y el impuesto selectivo de consumo, aplazar este pago hasta el 31 de diciembre, o bien, si es que yo no puedo hacer ese pago antes de esa fecha, previo al 15 de octubre, acercarme a la administración tributaria respectiva y formular un arreglo de pago y sin intereses, sin multa, pero para que ese arreglo de pago aplique, yo tengo que pagar al menos el 20% del monto adeudado. Algo que quiero reiterar acá, que es importante que lo tengamos claros, sí tengo que hacer la presentación de las declaraciones, en este caso de abril a junio. Si yo no hago las declaraciones, me expongo a la multa que aplica la no declaración
y también tengo que hacer el pago respectivo. Entonces, es importante que no nos atengamos y que sí cumplamos con el deber formal de presentar la declaración, aunque no vayamos a hacer el pago. Si voy a hacer pagos, bueno, con respecto a bueno, eso es con respecto al IVA y con respecto al impuesto selectivo de consumo. Vamos ahora con respecto a los pagos parciales de renta, que sabemos que cada cierto periodo tenemos que estar haciendo pagos parciales. Se eliminó, entonces aquí ya no es una moratoria, sino que eliminé la obligación de hacer los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades y aplica únicamente para los meses que van de abril a junio, eh, y no aplica para aquellos que tengan un periodo fiscal especial que fuera aprobado previamente por la Administración Tributaria. Digamos, creo que la mayoría de personas tenemos un periodo ordinario, entonces sí nos aplica este beneficio de la no presentación de los pagos parciales, lo cual no significa que yo el dinero no lo tenga que pagar. Evidentemente, esos pagos parciales, o sea, esa retención que se hace mes a mes, es una retención de lo que yo tengo que pagar eventualmente a final de año con la declaración de renta anual. Lo que la ley me permite entonces es que yo pueda hacer el pago en el impuesto sobre la renta sin la declaración que se tiene que hacer, que ahora este año empezó con el nuevo periodo fiscal, que es hasta diciembre, es decir, que una declaración que yo tengo que hacer, si no me equivoco, es hasta marzo del 2021, digamos del 1 de enero del 2021 hasta marzo, que en ese periodo yo puedo hacer el pago entonces del monto que sea respectivo al impuesto de las rentas y no me van a estar aplicando los pagos parciales. Y bueno, repito esto, que el pago se puede hacer en el momento de la declaración anual, es decir, en este caso, como la declaración anual se tiene la obligación hace a partir del 1 de enero hasta marzo del 2021, en ese momento puedo hacer el pago respectivo de lo que genere renta en esos meses de abril a junio. ¿Qué otro cambio se ha hecho o introduce esta ley? En temas de arrendamientos comerciales, hay una exención, es decir, no aplica el impuesto del IVA en arrendamientos comerciales. Sabemos que ahora que estamos alquilando un arrendamiento comercial, o sea, un local comercial, perdón, pues el arrendador está en obligación de emitir una factura electrónica y está en obligación de cobrarme el impuesto de valor agregado. En estos meses que va de abril a junio, la ley autoriza que no se va a cobrar el IVA por arrendamientos comerciales. Y aquí no es que es una moratoria, es que no va a haber IVA del todo, no se va a cobrar este impuesto. Incluso la ley establece que si el arrendador me cobra el IVA en este mes, o en estos meses, pero en este periodo, me tiene que devolver ese dinero. Pero para que esto aplique, ambas partes, es decir, tanto el arrendante como el arrendador, deben estar inscritos ante la Dirección General de Tributación. Y en este caso, el arrendante puede simplemente verificar en el ATV, verificar como hay información que es pública, verificar si en este caso Willy Carvajal, por ejemplo, está inscrito ante Hacienda y guardar el comprobante, o sea, hacer un screenshot y imprimir lo que fuera, guardar ese comprobante para verificar que mi arrendador, la persona que me está alquilando a mí, si está inscrito en Hacienda, entonces por lo tanto no le voy a cobrar el impuesto. Como decimos los abogados, contrario censo, si yo me doy cuenta, yo soy, digamos, el arrendador, yo me doy cuenta que mi inquilino no está inscrito en Hacienda, no puedo hacer esta exención y por lo tanto tendría que pagar el impuesto. No se requiere tampoco de ninguna autorización previa por parte de la Dirección General de Tributación, es decir, yo no tengo que ir a pedir un permiso, una autorización para que me eliminen o me otorguen el beneficio de exención del IVA. Es automático, nada más tengo que verificar que en efecto ambas partes estén inscritas en Hacienda. En resumen, la ley establece lo siguiente: el arrendante debe generar la factura electrónica, es decir, a pesar de que no se va a cobrar IVA, sí tengo que hacer la factura electrónica como normalmente se hace. Y simplemente que hay que colocar el monto como monto exento desde el IVA. Si mi inquilino, si mi arrendante, perdón, me cobró a mí el monto del IVA por estos meses, de abril a junio, eh, yo le puedo pedir al inquilino que me devuelva ese dinero porque hay una exención. Y también
existe un deber de presentar la declaración IVA mensualmente. Es decir, repito, a pesar de que no se está cobrando, sí, sí se tiene que declarar, presentar la declaración del IVA, aun cuando mi único ingreso sea el arrendamiento. Igual tengo que presentar la declaración de IVA, simplemente no se paga nada porque hay una exención y también se tiene que generar la factura electrónica. Esto, repito, como un paréntesis o como un resumen más bien de lo que es eh, contratos comerciales. Y por último, para finalizar con este tema, está en el tema de aduanas, que también la ley introdujo un importante alivio fiscal para los importadores, que hay una moratoria, repito, una moratoria, es decir, un pago futuro, aplazado, para el pago de los aranceles de importación que van desde el abril a junio de este año. Es decir, si ustedes, por ejemplo, es una empresa que vende suministros de oficina y hace una importación de lo que sea en estos periodos, en estos meses, usted puede aplicar por el beneficio de no pagar los aranceles de importación en este momento y aplazar ese pago para un momento posterior. En este caso, para hacer uso de este beneficio, yo tengo que indicar en cada duda, el declarante va a informar si se acoge al beneficio y si yo no digo nada, significa que entonces no me estoy acogiendo y por lo tanto tengo que hacer el pago de los aranceles. Tengo una posibilidad de pagar digamos, el impuesto de nacionalización de mercadería hasta el 31 de diciembre de este año, o bien llegar a un arreglo de pago con la administración tributaria, el cual no puede exceder de 24 meses. Y en el caso de que yo haga pagos parciales, es decir, que yo que voy haciendo, bueno, sé que tengo que pagar estos impuestos de nacionalización, voy a hacer un pago ahorita en julio, otro en octubre, el otro en noviembre, tengo que informarle cada vez que hago un pago parcial a la administración tributaria de que yo hice este pago para que se reduzca o se deduzca del monto pendiente de pago. Entonces, aquí sí hay un deber activo de informar o de cooperación entre el administrador y la administración tributaria. Entonces, como resumen de esta tercera parte, que es la parte de impuestos, en primer lugar, sí tengo que presentar las declaraciones IVA como los hago todos los meses, pero puedo optar por no pagar el impuesto en estos momentos y aplazar el pago, ya sea antes del 31 de diciembre o bien antes del 15 de octubre llegar a un arreglo de pago con la administración tributaria. Esta condición aplica tanto para el IVA como para el impuesto selectivo sobre consumo. En el caso de aduanas, me aplica el beneficio de que puedo hacer el no pago de los impuestos de nacionalización de mercaderías y hacer el pago posterior. Y también en el caso de los arrendamientos comerciales, aplica el beneficio que no tengo del todo que pagar el IVA en estos 3 meses. Y si lo pago, pues me lo tienen que devolver. Aquí voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. En el caso de seguros, la mora es solo para el INSS y digamos si es un seguro, si es, si un seguro tuve la mora 4 meses, tengo que pagar los 4 para que aplique el seguro. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es sí, solamente para el INSS. Puede ser que las entidades de aseguradoras privadas tengan políticas diferentes que también les cojan beneficio, digamos, pero esto que estoy mencionando aplica únicamente para el INSS. Y la segunda pregunta, digamos, si un seguro tuve la mora 4 meses, tengo que pagar los 4 para que me aplique el seguro. Eh, no, digamos, si entiendo bien la pregunta y si no cualquier cosa me corrige. Entiendo, por ejemplo, que hice la solicitud del INSS para hacer el pago, retrasar el pago de la mora durante el periodo de 4 meses. Y en este periodo de los 4 meses ocurre el siniestro que está protegido. Yo tendría que hacer el pago no tengo que hacer todo el pago de los 4 meses de un solo tiro porque la ley me permite, o más bien no la ley, en este caso la decisión administrativa que tomó el INSS me permite que yo tenga un periodo de 4 meses para pagar. No me exige que si ocurre el siniestro tengo que hacer el pago inmediato de los 4 meses. Yo puedo, digamos, seguir teniendo el beneficio de que aún así me cubre la póliza y tendría hasta el periodo de 4 meses para poder hacer el pago completo, si fuera el caso. Si no es esa la pregunta, pues con todo gusto lo escucho.
¿Cuál es la situación del impuesto a las ganancias de capital? Así como se mantiene a la fecha, sí se mantiene, no hay ninguna diferencia. Las diferencias que introdujo la ley son únicamente para el caso del IVA, el impuesto selectivo al consumo, contratos arrendaticios y aduanas. Entonces, los demás impuestos, digamos, se mantienen tal y como están. Creo que aquí hay un tema, nada más me quiero volver porque me parece que, aquí sí, no sé por qué no lo mencioné, pero en el tema de los pagos parciales, que eso es importante, en el punto 1, 2, 3, 4, dice, sigue aplicando el impuesto sobre la renta que sea una autoliquidación o retención en la fuente. Es decir, a pesar de que no tengo la obligación de hacer los pagos parciales mes a mes o cuando sea que aplique, si yo tengo que hacer una retención en la fuente, sí tengo que hacer la retención en la fuente. Por ejemplo, si ustedes van a pagar un servicio profesional a una persona que vive fuera del país, sabemos que tenemos que hacer retención en la fuente de renta. Esa retención sí tengo que hacerla a pesar de que esté ubicado en este periodo de abril a junio. O si yo presento una declaración de autoliquidación del impuesto de la renta, porque, por ejemplo, voy a cesar de operaciones comerciales, me voy a inscribir de Hacienda, también tengo que hacer el pago del impuesto sobre la renta. Es decir, si yo tengo una situación donde tengo que hacer retención en las fuentes, siempre voy a tener que retener el monto correspondiente. No hay una exención. Creo que por aquí hay una pregunta, nada más voy a revisarla. Bueno, ok, esa es la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, voy a continuar con el cuarto tema de esta charla, que es sobre el sistema financiero. Aquí brevemente hacer alguna mención de cuáles son el alcance del acuerdo que tomó el CONACYT y las implicaciones que esto tiene a nosotros como deudores. Recordemos que a nivel de superintendencia, SUGEF, hay un acuerdo que es el acuerdo SUGEF 105, que establece las condiciones, analiza la capacidad de pago del deudor, la garantía, el récord y establece, digamos, de alguna forma las metodologías para analizar el récord crediticio de cada uno de nosotros. Esta reglamentación establece que si yo en un periodo de 24 meses pido más de un reajuste en una renegociación en los términos del contrato, se convierte en en una relación especial y por lo tanto el banco tiene que empezar a hacer reservas porque significa que esa persona tiene algún problema en su capacidad de pago y por lo tanto existe mayor riesgo y se le exige al banco entonces hacer mayor reserva con respecto a ese crédito. Entonces por eso es que se convierte en una operación especial, esa es la palabra correcta. ¿Qué es lo que establece este acuerdo con CONACYT? Bueno, que si que yo tengo la posibilidad de renegociar con el acreedor, digamos en este caso el banco, hasta 2 veces en un periodo de 24 meses, es decir, 2 veces en un periodo de 2 años, sin que se considere una operación especial. Y también el acuerdo establece que si la deuda es menor a los 100 millones de colones, se permiten hasta 3 pruebas de adecuaciones antes del 30 de junio de este año. Es decir, imaginémonos que yo tengo un crédito con el banco por la planta que compré. Digamos que tengo un contrato, en este caso un contrato de prenda, imaginemos. Y resulta que ya este contrato tiene ya más de, qué sé yo, 4 años de estar en vigencia y en los últimos 24 meses yo ya ya pedí 2 renegociaciones de ese crédito porque no podía hacerle frente al pago. La SUGEF lo que establece es que si yo ya tengo, digamos, en términos muy populares, si yo ya quemé esos 2 cartuchos de las 2 renegociaciones, me está permitiendo utilizar hasta incluso una tercera prueba de adecuación en el periodo de marzo al 30 de junio, sin que el crédito se considere como una operación especial. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, evidentemente que tiene 2 objetivos fundamentales. Uno es que ayudar a las personas que están en una situación crediticia difícil en este momento para que puedan acercarse con su acreedor y renegociar los términos del contrato con una realidad de que sí puedan asumir el monto. Eh, Eso es en primer lugar. Y el segundo estímulo que hace el CONACYT a través de esta política es permitir a los bancos que, como no van a ser consideradas operaciones especiales y no tienen que hacer, entonces, en consecuencia, las reservas,
tienen mayor liquidez o mayor cantidad de dinero en la posibilidad para poder prestarles a los deudores. Y por lo tanto mayor anuencia para firmar esos arreglos de pago, como lo conocemos usualmente con los deudores. Entonces es una política, digamos, bastante positiva. Y lo que está aquí en el medio de la presentación es que en efecto esto no va a afectar el récord crediticio de la persona. Entonces, aun cuando yo hice la renegociación del crédito, esto no me va a afectar, si estoy dentro de estos parámetros, no me va a afectar el récord crediticio. No es que si dejo de pagar no me va a afectar el récord crediticio. Lo que dice es que si yo pido una renegociación del crédito y se me autoriza, esa renegociación de crédito no me va a afectar mi récord como tal ante la SUGEF. Entonces, esto es importante. También el CONACYT y el Banco Central han adoptado algunas políticas como la reducción del encaje mínimo legal para que los bancos tengan mayor cantidad de dinero para poder prestar. Y entonces, digamos, son políticas también importantes y que ustedes las pueden conocer, especialmente tomando en cuenta esto, los 100 millones de dólares, perdón, de colones. Y también es importante que aquellos deudores que tengan deudas por más de 100 millones de colones también les aplica esta posibilidad de renegociación hasta por 2 meses en el plazo de 24 meses, cosa que antes no existía. Esta posibilidad no existía para operaciones de más de 100 millones de colones y esto se introdujo recientemente con esta modificación del CONACYT. Y ya voy a ver si hay alguna pregunta, creo que de momento no. Ya para finalizar, que es algunos beneficios que se han aplicado en otros ámbitos, que es en el caso del ICE, se aprobó por parte de su junta directiva pagar, o que las empresas puedan pagar la mitad del consumo de marzo a mayo y el restante, pues la otra mitad se pueda llegar a través de un arreglo de pago. Y esto aplica únicamente para comercios e industrias, es decir, no aplica para las personas físicas que tengan relación con el ICE. Y como bien sabemos, hemos escuchado en las noticias, pues también con el Fondo de Capitalización Laboral se permite el retiro de este fondo por suspensión del contrato laboral o por disminución de la jornada, según lo que vimos en la fase inicial de esta exposición, cosa que tampoco evidentemente o no era permitido hasta antes de esa reforma, donde solamente yo puedo hacer retiro del fondo hasta que se terminara la relación laboral, lo cual es un cambio, digamos, positivo. Creo que por aquí acaba de haber una pregunta. Vamos a ver. En materia de reducción de tasas de tarjetas de crédito consumo que han propuesto. Bueno, sé que hay un proyecto de ley que está en la corriente legislativa para reducir las tasas de interés en las tarjetas de crédito, pero bueno, de momento no se ha aprobado. Lo que sí se aprobó fue una ley que le permite al Banco Central fijar la tasa máxima que se cobra por el uso de datáfonos. Eso sí ya es una ley y está esperando pues a que el Banco Central le emita la reglamentación respectiva, pero hasta el momento no se ha aprobado ninguna ley con relación a la reducción de tasas de interés en tarjetas de crédito. También espero haber contestado la pregunta. Entonces, como una forma de concluir este webinar, en fin, hay 5 áreas en las cuales el gobierno y la Asamblea Legislativa han tomado medidas específicas para poder aliviar la carga a los empresarios, de las personas pues, que tienen trabajadores a su cargo, que tienen una planilla, que tienen gastos de electricidad y bueno, todos los gastos que ya nosotros conocemos. Entonces, en resumen, rápido de estas 5 etapas, en primer lugar en materia laboral, ser muy cuidadosos de que yo haga la solicitud ante el Ministerio de Trabajo dentro del plazo de los 3 días a partir del cual entre en vigencia la medida que estoy tomando, ya sea la suspensión del contrato, ya sea la reducción de jornada por decisión unilateral o por convenio con las partes. Ser muy cuidadosos de que las declaraciones juradas se hagan correctamente y que no me esté exponiendo yo a una responsabilidad penal por falso testimonio. Y hacer siempre reporte ante el Ministerio de Trabajo. No debemos tomar estas medidas y aplicarlas unilateralmente sin hacer la solicitud o informarle al Ministerio de Trabajo si implique. En materia impositiva, pues vimos los beneficios que es no pagar el IVA y el impuesto selectivo a consumo durante estos 3 meses, pero sí tengo que hacer las declaraciones respectivas.
no pago del impuesto sobre, perdón, no pago el IVA sobre cuando son arrendamientos comerciales. Es decir, esto no aplica cuando es vivienda, solamente cuando son arrendamientos comerciales. Pero sí subsiste la obligación de hacer el pago respectivo, perdón, la declaración respectiva del IVA y también emitir la factura electrónica, y tengo que verificar que las dos partes, tanto el arrendador como el arrendante, estén inscritos ante Hacienda. Luego, en materia de aduanas, que me permiten no pagar el impuesto de nacionalización de mercaderías en este periodo, eh, siempre y cuando, eh, siempre y cuando, digamos, yo haga un arreglo pago o que haga el pago desde el monto antes del 31 de diciembre. En materia de la caja, que se redujo el mínimo contributivo, se redujo también y se establece un periodo, una posibilidad de hacer arreglos de pago bajo condiciones muy óptimas que usualmente la caja no tiene. En materia del INS, se amplía el periodo de gracia hasta 4 meses, pero siempre y cuando yo haga una gestión previa que sea autorizada por parte con el INS, es decir, no es una decisión unilateral. Y por último, pues en materia de crediticia, que se han tomado pues, medidas para que yo pueda renegociar las condiciones del contrato con la parte, digamos en este caso con mi acreedor, sin que eso me afecte de una vez automáticamente el récord crediticio. No sé si hay alguna, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Yo creo que, bueno, con eso estamos, creo que he cubierto todas las preguntas que se han formulado hasta el momento. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacer, pues con todo gusto. Nada más hacer como un paréntesis acá, que es parte del convenio que estoy recordando que hemos acordado con AJO, que es justamente eh, llegar a un arreglo, servicios en derecho y tecnología para todo lo que son las startups y emprendimientos en general, pues que tenemos un convenio importante con descuentos en el cobro de los servicios y una serie de herramientas, digamos, importantes para beneficio de los emprendedores y de todos los ámbitos. Y ahí, pues, cualquier cosa podemos compartirle más un brochure de la información y los servicios que estamos brindando al servicio a todos ustedes. También los invitamos a que accedan a la página de la TAMNEX en la sección de Derecho y Tecnología, que es www.latamnex.com. Ahí tenemos una serie de documentos, que son 11 formularios que hemos acordado entre el INCAE y la TAMNEX, que llegamos a un acuerdo a finales del año anterior, que son formularios o documentos que ustedes pueden utilizar para firmar contratos con sus trabajadores, en el momento de fundar empresas, contratos con los mentores que están contratando, contratos, modelos en financiamiento de deuda convertible, el SAFE, el KISS, Pagaré, etcétera. Entonces tenemos una serie de documentos que son de acceso público, los pueden descargar a través del formulario y que los pueden utilizar sin ningún problema. Dicho lo anterior, entonces, pues darles las gracias a todos ustedes por el tiempo y a Auge por la presentación. Ahí les dejo también mi correo electrónico, que es wcarvajal@latamlex.com. En el caso de que ustedes tengan alguna pregunta o que surja alguna duda de aquí en adelante, pues también estamos con toda la anuencia y la voluntad de ayudarles. Sabemos que es una situación difícil para todo el país. Sin duda alguna, a todos nos está afectando esta situación. Entonces, obviamente, en esos lazos de solidaridad que podamos ayudarnos mutuamente, estamos ahí también como empresa. Y cualquier duda, pues me pueden dirigir directamente a este correo electrónico o bien a través de Auge, como ustedes lo gusten hacer. Y bueno, creo que de mi parte sería, no sé, Raúl, si hay algún otro tema pendiente, alguna otra pregunta que ustedes quisieran abordar. No, de nuestro lado no. Más que todo, agradecerte, Willy. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. A todos los que quedan aquí atendiendo todavía, nada más que estén conscientes que, bueno, si tenemos esta alianza, como Willy mencionó, y eventualmente si tuvieran alguna necesidad, podemos contactarlos directamente con él. Y nada más antes de finalizar, si pasarles la información del próximo webinar, que va a ser el día viernes. Aquí les dejo la info. Después, bueno, el día antes les pasamos la información por el grupo de WhatsApp.
Básicamente es con Silvia Hidalgo, que es una emprendedora digamos, de la comunidad de Auge, y básicamente es cómo repensar el modelo de negocio. Entonces, nada más para que estén atentos a esos. Y listo. Más bien, de nuevo, Willy, muchísimas gracias por el tiempo. No, con todo gusto, un placer estar con todos ustedes y espero que haya sido de utilidad para, pues, para sus empresas. Pura vida. Gracias.